En este video vamos a aprender cómo utilizar el simulador Aspen para realizar la simulación de un reactor semi-batch. El sistema que nos interesa analizar es el siguiente. Supongamos que deseamos utilizar un reactor semi-batch para la formación de un compuesto de tipo farmacéutico, el llamado ibuprofeno, el cual se forma a partir de la combinación de los reactivos isobutilbenceno, el anhídrido acético, hidrógeno y el monóxido de carbono, que nos da, además del ibuprofeno, como un producto lateral, el ácido acético. Bien, al reactor inicialmente agregamos una carga de los reactivos isobutilbenceno y anhídrido acético a 410 grados Kelvin y una atmósfera. Tiene una fracción molar estos compuestos de 0.5 y 0.5. El reactor tiene un volumen de 2 metros cúbicos. Como este reactor es de tipo semi-batch, vamos a tener también una alimentación, una corriente de alimentación continua formada por una mezcla equimolar de hidrógeno y de monóxido de carbono a 410 grados Kelvin y 138.2 atmósferas. El flujo molar es másico, es 0.04 kilogramos por segundo. Inicialmente el reactor se encuentra a una atmósfera y para llevar a cabo la reacción se presuriza hasta 138.2 atmósferas. Esta es la estequiometría de la reacción, y la cinética de la reacción está dada por esta expresión, una expresión de tipo ley de potencias, y este es el valor de la constante de velocidad de reacción. El reactor va a operar a esta temperatura constante. Bien, después de, como siempre, ejecutar Aspen, obtenemos esta pantalla. Buscamos en la pestaña de reactores el reactor de tipo R-batch y hacemos las conexiones necesarias. El reactor de tipo R-batch puede utilizarse para simular tanto reactores de tipo batch como semi-batch. En este caso, esta corriente, que aparentemente es de un flujo constante, se refiere a la carga inicial que se agrega al reactor semi-batch. Y esta otra corriente opcional se refiere a la corriente de alimentación continua. Esta otra corriente que abandona el reactor en realidad no fluye desde el reactor, simplemente representa la carga final del producto en un reactor de tipo semi-batch. Ok, entonces para reflejar esto vamos a cambiar un poco los nombres. Vamos a llamarle la carga inicial. Se llamará la corriente de alimentación continua, y esta será nuestra corriente de producto. El reactor le podemos también cambiar un poco el nombre. Ok, y probamos la conectividad. Esto es correcta, aceptamos y podemos dar un título. Si queremos, vamos a elegir el Sistema Internacional de Medición y a continuación agregamos los compuestos. El primero es el isobutilbenceno, el anhídrido acético, el hidrógeno, el monóxido de carbono, el ácido acético, y el ibuprofeno. Ok, le damos un nombre un poquito más corto también.
Ok, estos son los compuestos que necesitamos. En este reactor en particular, el reactor semi-batch, tenemos que ingresar por nosotros mismos el conjunto de reacciones, es decir, el simulador no nos va a preguntar en el momento si deseamos agregar el conjunto de reacciones. Nosotros tenemos que invocar esta parte de pestaña de reacciones y definir el conjunto de reacciones entonces o reacción que tenemos. En este caso es ley de potencias y ingresamos nuestras reacciones. Como sabemos, tenemos entonces isobutileno, isobutilbenceno con 7 menos 1 estequiométrico. En la reacción tiene un exponente de 2. El anhidrido acético tiene cociente de menos 1 estequiométrico y un exponente de 1. Ahora es el turno del hidrógeno. Él tiene un cociente de menos 1 y un exponente de 1. Ahora es el monóxido de carbono. Tiene menos 1 y un exponente de 1. Bien, ahora vamos a definir los productos. Tenemos al ácido acético, cociente estequiométrico de más 1, y al ibuprofeno con cociente de más 1. Ok, esta es la definición de la cinética de la estequiometría de las reacciones y en parte de la cinética. Ahora definamos la cinética. La reacción ocurre en fase líquida. La constante K es 0.349. Ok, y para que se ajuste a la forma de la cinética seleccionada, nuestra energía de activación tiene que ser 0. Okay. Bien, y esta es la definición entonces de la estequiometría y de la cinética de las reacciones. Ahora le damos aquí en continuar y vamos a ingresar los datos relativos al método de estimación de propiedades. Como tenemos un compuesto que relativamente que va a formar una fase líquida altamente no ideal, ¿sí? Vamos a tratar de seleccionar un método tipo Uniquark, por ejemplo, para la estimación de propiedades termodinámicas. Damos aquí OK y ahora a continuación seleccionamos los datos de la carga inicial. ¿Okay? Estos datos de la carga inicial, como dijimos antes, se agrega al comienzo una carga de dos reactivos, el isobutilbenceno y el anhidrido acético, a 410 grados Kelvin. Inicialmente la presión a la que se agregan es de 1 atmósfera. Ok, en este caso como en realidad lo que agregamos es una cantidad de reactivos a un volumen fijo del reactor, especificamos aquí volumen son 2 metros cúbicos por segundo. Okay. Y la composición de la carga inicial en fracción mol es 0.5 para el isobutilbenceno y 0.5 para el anhidrido acético. Okay. Bien, ahora lo que hacemos es especificar los datos referentes a la corriente continua de alimentación. Como dijimos, esta corriente viene a 410 grados Kelvin y la presión a la que viene es de 138.2 atmósferas.
es una corriente de forma de 0.04 kilogramos por segundo, ¿ok? Kilogramos por segundo, y es una composición equimolar en fracción mol formada por el hidrógeno y el monóxido de carbono, ¿ok? A continuación necesitamos ingresar los datos referentes a la operación del reactor semi-batch. Aquí vamos a especificar en esta parte que el reactor va a operar a temperatura constante. La temperatura es de 410 grados Kelvin y va a operar también a una presión constante se va a presurizar hasta 138.2 atmósferas. Ok. Las fases de que ocurren las reacciones líquido y vapor. Las reacciones que van a ocurrir son las que previamente hemos especificado, ¿sí? Aquí el criterio para detener la reacción definimos un primer criterio, realmente es un único criterio, una condición de operación en el reactor, el tipo de variable. Vamos a elegir en este caso, queremos una conversión de el isobutilbenceno de 0.9. Con un acercamiento desde abajo. Esto tiene que ver con la forma como Aspen integra las ecuaciones diferenciales desde la condición inicial que especificamos en las condiciones de carga hacia adelante. Ok, bueno, en relación a los tiempos de operación, vamos a especificar aquí un tiempo de alimentación batch de 1 segundo, ¿sí? Esto tiene que ver con que tenemos un reactor que tiene 2 metros cúbicos y decidimos, digamos, obtener los resultados de esta operación cada segundo. Es decir, tenemos un tiempo de integración aproximadamente de 1 segundo para obtener los resultados reportados. Aquí especificamos el tiempo máximo de cálculo. Vamos a especificar 86.400 segundos con intervalos de 1800. Vamos a elegir 50 por default intervalos para que obtengan los resultados. Ok, en esta otra pestaña donde se menciona alimentaciones continuas, ¿sí? Aquí es el lugar donde nosotros podemos especificar datos como, por ejemplo, si el flujo de alimentación es constante, en este caso lo va a ser, o si pretendemos utilizar un perfil de alimentación que es variable con el tiempo. En este caso vamos a dejar constante el perfil de alimentación y vamos a correr nuestra simulación. Ok, ahora vemos nuestros resultados. Estos son los resultados que obtuvimos. Este es el tiempo, presión, temperatura. Si queremos ver las composiciones, aquí están, ¿sí? Esta es, como se dan cuenta, se obtuvo aproximadamente la conversión del 90% del isobutilbenceno en este tipo de reactor. ¿Ok? En realidad reportó muy pocos puntos intermedios. Si uno quisiera obtener más puntos intermedios, podemos irnos, por ejemplo, otra vez al reactor, dataset ops, blocks, ver la operación del reactor, darle un poquito más, un intervalo un poco más fino, digamos, en este caso, y lo volvemos a correr. Bien, vemos nuestros resultados.
Ok, como vemos aquí tenemos un poco más de resultados. Si ahora quisiéramos ver una gráfica, por ejemplo, del perfil de composiciones contra el tiempo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Seleccionamos la pestaña Time y en Plot decimos que este es el eje de las X, y si queremos graficar todas las composiciones, seleccionamos la primera, ¿sí? Mantenemos apretado nuestro ratón para que tome en cuenta todas las corrientes. Ok, ahora lo que hacemos es decir que este es el eje de las Y y pedimos nuestra gráfica. Ok, esta es la gráfica de nuestros resultados. La fracción molar de los reactivos, en este caso el isobutilbenceno, está encimada junto con la de anhídrido acético, simplemente porque las composiciones son equimolares. Estos son los dos reactivos principales. Aquí tenemos la curva de respuesta del hidrógeno y el monóxido de carbono. Otra vez están encimadas porque bueno, son compuestos que se alimentaban de forma equimolar, y estos son los dos productos, el ácido acético y el ibuprofeno. Ok, bueno, esta es una manera entonces muy simple, muy fácil, que muestra cómo utilizar el simulador Aspen para la simulación de un reactor de tipo semi-batch. Si uno quiere simular reactores batch, todo lo que tendría que hacer es cancelar el flujo de la corriente de alimentación principal.